¿Sabes por qué la gente no cruza el Mar Rojo? No. ¿Por qué? Porque esperan a que se ponga verde. Buenos días, soy Jorge García, soy ingeniero de telecomunicaciones y bienvenidos a La Constante de Planck. Seguro que has visto alguna vez una secuencia como esta en alguna película de la Segunda Guerra Mundial, donde un aparato similar a una máquina de escribir permitía enviar mensajes cifrados entre los submarinos como este que se encuentra a mi lado. Hoy vamos a hablar de la máquina Enigma, un invento que dio a Hitler una enorme ventaja durante la Segunda Guerra Mundial. Dio lugar a la seguridad en las telecomunicaciones, tal como las conocemos hoy en día. Pero antes, si todavía no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita y deja un comentario para no perderte el contenido de la mejor calidad. Antes de empezar, quiero comentar que algunos de los efectos visuales y modelos 3D de este vídeo los he obtenido de Production Crate, que es una web increíble con multitud de efectos especiales en 4K. Tienes el enlace a todo en la descripción por si te interesa. A ver, os pongo en situación. En todas las guerras una parte muy importante es la estrategia. Decidir qué vas a atacar, cómo lo vas a atacar y lo más importante, cuándo lo vas a hacer. El problema aquí es cómo hacer llegar tu estrategia de ataque desde los centros de mando donde se reúnen los altos cargos hasta los pobres soldaditos que están en el frente a cientos de kilómetros de distancia. Una respuesta evidente es que usen la radio, pero claro, precisamente aquí está el problema. Si tú avisas por radio, tus soldados lo van a oír, claro, si no están sordos. Pero el problema es que el enemigo también lo va a escuchar, por lo que tu estrategia pasa a valer menos que una ración de perejil. Es decir, no tienes un canal seguro para hacer llegar la información del origen al destino, y eso cuando estás en una guerra pues pone tu culo en un aprieto. Durante la Segunda Guerra Mundial Hitler dominaba casi todos los frentes de alguna forma que siempre se adelantaba a los movimientos del otro bando. Los aliados se dieron cuenta de que los mensajes que interceptaban, ya fuera por radio o por telegrama, no tenían sentido, eran letras sin ningún tipo de orden. Los alemanes estaban usando un código que los aliados no conocían. Los alemanes habían desarrollado un aparato parecido a una máquina de escribir donde al pulsar una tecla se escribía una letra distinta. Por ejemplo, al pulsar la letra A, pues se enviaba la letra B. Una vez el receptor recibía el mensaje, aplicaba el mismo cambio al revés, es decir, descifraba el mensaje. Esta máquina se conoció como la máquina Enigma y para que resultara útil se necesitaban al menos dos, una para cifrar y otra para descifrar. La máquina Enigma aparece en decenas de películas de la Segunda Guerra Mundial y ha sido protagonista de algunas de ellas, como U-571 o Enigma. Si os fijáis, la máquina Enigma constaba de tres partes fundamentales. El teclado, donde la persona teclea el mensaje que quiere enviar o que quiere descifrar. El panel de luces, donde se ilumina la letra cifrada. Los rotores, que realizan la sustitución de las letras. Y estas clavijas de aquí abajo, que ahora luego comentaremos. La robustez del cifrado Enigma reside en que con cada tecla que se pulsa, alguno de los rotores cambia de su posición, por lo que cada vez que pulsas una tecla te da un resultado distinto. Por este motivo era fundamental conocer la posición inicial de los rotores. Todas estas combinaciones estaban escritas en lo que se conocía como el código Enigma. Una vez tenías los rotores en la posición inicial, podías descifrar el mensaje completo. Los alemanes mejoraron mucho la seguridad de la máquina Enigma durante la guerra. Se incorporó, entre otras cosas, este panel de aquí abajo. El panel lo que hacía era intercambiar dos letras antes de que se introdujeran en los rotores, haciendo el algoritmo mucho más robusto, más complicado que comer sopa con tenedor. Malísimo, pero bueno. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos enviar la palabra Oceanic y tenemos por un lado las letras A y J conectadas en el panel de clavijas y por otro lado los rotores en la posición 815. La primera tecla pulsada sería la tecla O. El código 815 nos dice que la primera pulsación de la letra O se corresponde con la letra F. Lo mismo ocurriría con la C y la E, cuyas primeras pulsaciones corresponden con las letras U y J en nuestro ejemplo. Llegamos a la letra A. Como la letra A está conectada con la J en el panel de clavijas, al pulsar la A se intercambiará con la J y se aplicará por tanto la primera sustitución de la letra J, que es la letra K. El resto de letras sería igual que la primera hasta llegar a la última, que es de nuevo la letra C, que como ya ha sido pulsada antes, le corresponde ahora a la letra L por ser su segunda pulsación. El mensaje transmitido sería este. Evidentemente este ejemplo es muy simple, pero es para que entendáis un poco cómo funciona la máquina. El problema para los aliados no era tanto saber cómo funcionaba la máquina Enigma, porque eso sí que lo sabían, sino saber qué código, qué posición de los rotores y qué clavijas estaban conectadas en un mensaje en concreto. Los alemanes cambiaban estos códigos con mucha frecuencia, de forma que aunque los aliados pudieran descifrar un mensaje concreto, no podían descifrar los siguientes y tampoco los anteriores. Vale, ¿y cómo ayudó esto a ganar la guerra? Muchos años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el joven matemático Marian Rejewski ya había conseguido descifrar las primeras versiones del código Enigma. El verdadero problema era conseguir las claves de una forma regular y periódica y romper el cifrado de las máquinas Enigma más modernas que fueron mejorándose. Uno de los hombres que más importancia tuvo en este aspecto fue el científico inglés Alan Turing. Contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa, los aliados sí que leyeron de forma habitual los mensajes cifrados con Enigma desde los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial. No hizo falta capturar la máquina Enigma para poder hacerlo. El problema es que no era un proceso rápido, costaba mucho tiempo descifrar cada mensaje.
mensaje, por lo que a menudo cuando descifrabas el mensaje pues ya no tenían valor porque ya te habían atacado. Claro, a ver, esto le dio a Hitler una ventaja enorme, porque era capaz de coordinar ataques sin que los aliados supieran que estaba tramando y de esta forma ganar muchísimas batallas. Por este motivo, para los aliados el hacerse con una de las máquinas era un paso crucial para poder descifrar los mensajes con mayor rapidez. Esto no fue una tarea nada sencilla, los alemanes tenían la orden de destruir la máquina si había riesgo de que fuera capturada, por ejemplo si algún submarino estaba a punto de ser interceptado. La primera máquina Enigma la capturó la Royal Navy británica en mayo de 1941 tras asediar el submarino alemán U-110. Los británicos consiguieron hacerse con la máquina Enigma que iba a bordo del submarino, lo que les permitió descifrar todos los mensajes durante unas semanas hasta que las claves cambiaron. El único objetivo a partir de ahora era hacerse con las nuevas claves de forma periódica, algo que fue factible a través de los espías. Esto planteó un dilema moral muy interesante. Si los alemanes intuían que una de las máquinas Enigma había sido capturada, cambiarían su funcionamiento y todo el esfuerzo y las personas que perdieron la vida para capturarla habría sido en vano. Por lo que era súper importante que los alemanes pensaran que los mensajes seguían siendo indescifrables. Hay dos casos destacados en los que los aliados tuvieron que sacrificar vidas humanas para fingir que no habían podido descifrar los mensajes. En 1942, en plena guerra, el convoy PQ-17 formado por 35 barcos de abastecimiento fue enviado directamente contra los submarinos alemanes sabiendo que no tenían ninguna posibilidad. Lógicamente la tripulación del convoy no lo sabía. Esto era algo que solo se conocía en la alta inteligencia naval y se mantuvo en secreto. Además se les dio orden de dispersar el convoy para dificultar el ataque de los submarinos alemanes, pero lo único que consiguieron fue que los barcos lucharan solos y fueran hundidos uno por uno. Y así fue. De los 35 barcos, solo 11 llegaron a puerto. Se perdió el 64% de la carga. Por desgracia, la misma historia se repitió en mayo de 1944, cuando las tropas estadounidenses y británicas estaban inmersas en la Operación Tigre. Era nada más y nada menos que el ensayo final del desembarco de Normandía, que tendría lugar justo un mes después. Para hacer el ensayo, los norteamericanos dispusieron un convoy formado por 8 barcos de transporte de soldados y armamentos similares a los que aparecen en algunas películas, como Salvar al soldado Ryan. La seguridad del convoy estaba a cargo de los británicos, que debían protegerlo con 2 corbetas. El tema es que la Royal Navy británica había descifrado los mensajes Enigma y era conocedora de que los alemanes estaban patrullando la zona y de que iban a atacar el convoy. Pero claro, si cancelaban la operación o sobreprotegían el convoy, los alemanes se preguntarían cómo lo sabían, por lo que sospecharían que la máquina Enigma estaba comprometida y cambiarían todo el sistema. Llegada la noche, 9 submarinos alemanes interceptaron el convoy cuando además solo una fragata estaba operativa, lo que causó la muerte de 748 soldados norteamericanos. Dado que esta vez el convoy circulaba en fila, fue un blanco muy fácil para los submarinos. Esto es una cosa que se utilizó de excusa muchos años para justificar por qué se defendió tan mal esa operación. Evidentemente, el hecho de que la Armada Británica era conocedora de los ataques y no hizo nada para evitarlos, se mantuvo en secreto hasta mucho después del final de la guerra, porque si no la opinión popular se les habría echado encima. Como reflexión final, podemos decir que la máquina Enigma fue la precursora de la seguridad en las comunicaciones, algo que hoy es muy habitual cuando navegamos por internet o hacemos compras online. Los pocos ejemplares que aún se conservan valen bastante dinero, como hemos visto en programas como Pawn Stars. World War II. That's an odd number. I think it's a fair price. La pregunta es, ¿creéis que está justificado el sacrificio de tantas vidas humanas para no autodelatarse? ¿Sacrificaríais la vida de cientos de personas para salvar a millones? Poner la vida humana en una balanza siempre es un tema moral bastante complejo. ¿Qué harías tú? Me encantaría conocer vuestra opinión. Por favor, déjamelo en un comentario para que pueda leerlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si sientes curiosidad por cómo he hecho el vídeo, tienes un vídeo explicándolo en Patreon. Como siempre, no olvides darle a like y suscribiros para no perderos los nuevos vídeos. ¡Adiós!